Cordial saludo. Esta es la explicación de la tarea 5 para la materia análisis de circuitos. El problema que se nos plantea es que la empresa Soundmaster produce amplificadores de baja potencia y los comercializa en el mercado musical de grupos juveniles. Como función adicional, los amplificadores tienen un ecualizador de 5 bandas, filtros pasivos, para distribuir diferentes frecuencias por 5 canales diferentes en sus amplificadores y así conectar su salida de parlantes de 12 ohmios, para lo cual se hace necesario el diseño de circuitos pasabandas de acuerdo a los requerimientos del cliente. El trabajo a realizar: diseñar un ecualizador pasivo para el problema propuesto, el cual debe filtrar las siguientes frecuencias de corte para cada uno de sus anchos de banda. Un pasabajas de 450 Hz, pasabandas 1 de 450 Hz a 1,8 kHz, pasabandas 2 de 1,8 kHz a 5 kHz, pasabandas 3 de 5 kHz a 12 kHz, pasa altas de 12 kHz. Lo anterior teniendo en cuenta se aplicará cada señal de salida de los parlantes, los cuales tienen una impedancia de 12 ohmios cada uno. Bueno, de acuerdo al desarrollo que tenemos en el trabajo, lo primero que hacemos es hallar en nuestro pasabajas. Nos dice que es una frecuencia de corte de 450 Hz con una resistencia de salida de 12 ohmios. Acá tenemos el montaje de nuestro circuito, donde los pasabajas siempre va a ser con una bobina y una resistencia. Al hacer todos nuestros cálculos matemáticos, nos da que nuestra bobina va a tener un valor de 400.24 milihenrios con una resistencia de 12 ohmios. Para el pasabandas 1 y para los demás, eh, sabemos que el pasabandas cuenta con un condensador, una bobina y una resistencia. Entonces, teniendo en cuenta las frecuencias de corte que nos indican, la frecuencia 1 y la frecuencia 2, y la resistencia del parlante, se hacen todos los cálculos matemáticos y se obtienen los valores de cada uno de los componentes. Aquí está el del condensador y aquí está el de la bobina. Este es 1,8 milihenrios y aquí es 13,3 microfaradios. Y se hace el mismo procedimiento para el pasabandas 2 y para el pasabandas 3. Listo. Entonces, aquí en este momento tenemos un circuito que es un circuito de pasaaltas, el cual pues nos dice que solamente van a pasar frecuencias mayores a 12 kilohertz. Entonces, digamos aquí el circuito consta de una capacitancia y una resistencia. Realizando el modelo matemático, decimos que para el valor de la capacitancia es de 1,10524 microfaradios. En la simulación consolidamos todos los filtros pasivos en un solo circuito, el cual pues nos evidencia el circuito baja, el circuito pasabanda 1, el circuito pasabanda 2, el circuito pasabanda 3 y por último tenemos el circuito pasa alta. Al hacer la simulación de todos nuestros circuitos, los llevamos ya no a esquemáticos, sino a nuestra gráfica. Y aquí podemos ver el comportamiento de nuestros filtros. Entonces podemos ver que en verde tenemos nuestro circuito pasabajas, que es un circuito que coge las frecuencias hacia las frecuencias bajas y va para cero. Después tenemos nuestros circuitos pasabandas, que son circuitos que llegan a un máximo y vuelven y bajan, y nuestras frecuencias de corte van a ser intermedias.
Entonces tenemos nuestro pasabanda 1, pasabanda 2 y pasabanda 3. Y por último tenemos nuestro circuito pasa altas que viene de cero y para captar nuestras frecuencias más altas. Aquí tenemos separado nuestro circuito pasabajas, en el cual tomamos dos lecturas. La primera lectura tomamos nuestro punto más alto y de acuerdo a nuestro punto más alto, de acuerdo a como nos dicen las gráficas, tenemos que tomar el 70.7% para hallar nuestra banda de corte completa o nuestra frecuencia de corte. Entonces acá al dar nuestro 70.7 podemos hallar que en el cursor 2 al 70 con el valor mayor nos da 705.65 metros, que nos da un valor de 439.5 Hz. Entonces, estamos hablando que con la simulación el ancho de banda es de 439.5 y en el ejercicio teórico es de 450 Hz. Bien, para los pasabandas, todos se manejan de la misma manera. Hacemos lo mismo que nos dijo el compañero anteriormente, que es tomar las frecuencias. En el pasabandas tenemos una superior, una inferior. Dividimos por el 70.7, que es el 70%. Tomamos los dos valores y nos indica que el ancho de banda de nuestra simulación es de 1,77 kHz, que es este ancho superior de nuestra curva. Y pues según los cálculos, el teórico fue de 1,75 kHz, así que la aproximación es muy buena. Listo. Y para la simulación de este ejercicio, que es el pasa altas, vemos cómo la curva es ascendente en donde tiende de cero hasta llegar a su frecuencia de corte, que son aproximadamente 12 kilohertz. Aquí observamos que los dos cursores nos da un delta en la simulación de 11.92, el cual se aproxima en la parte teórica a los 12 kilohertz. Entonces ahí vemos cómo es el comportamiento de la onda eh, dada en la simulación. Listo, esa fue toda la explicación de nuestro ejercicio. Se adjunta el link de simulación en Multisys Live y nuestros nombres son, el mío es Cristian Andrés Castro Rojas. Mi nombre es José Bonilla. Y el mío es Freddy Alexander Ortiz. Muchas gracias. Buenas tardes, cordial saludo compañeros de grupo y tutora. El día de hoy voy a explicar cómo realizar el pasabanda número 3 del circuito ecualizador que se nos ha pedido realizar. Este pasabanda se construye con un capacitor, que es este de acá, una bobina, que es esta de acá, y una resistencia. Sabemos que la resistencia debe ser de 12 ohmios y que la frecuencia debe ser entre 5 kHz y 12 kHz. ¿Cómo procedemos para hallar ese pasabanda? Primero tenemos que hallar el ancho de banda. ¿Cómo lo hacemos con la siguiente fórmula? Ancho de banda es igual a frecuencia 2 menos frecuencia 1. Sabemos que la frecuencia 2 es 12 kHz y la frecuencia 1 son 5 kHz. 12 menos 5 da 7 kHz. Entonces el ancho de banda es 7 kHz. Ahora tenemos que hallar la frecuencia de resonancia para luego hallar el resto de componentes. La frecuencia de resonancia se halla con la fórmula frecuencia de resonancia es igual a frecuencia 1 más el ancho de banda sobre 2. Entonces tenemos la frecuencia 1 es 5 kHz, el ancho de banda es 7 kHz y sobre 2, es decir, 5 kHz más 7 kHz sobre 2. Y eso nos da igual a una frecuencia de resonancia de 8,5 kHz. Ahora sí podemos empezar a despejar los valores de los componentes. Entonces para despejar el valor de la bobina lo despejamos de la siguiente fórmula. Frecuencia de resonancia, ancho de banda es igual a resistencia sobre 2 por pi por la bobina. Entonces al despegar la fórmula nos queda que la bobina, el valor de la bobina, es igual a la resistencia sobre 2 por pi por la frecuencia de resonancia. Por el ancho de banda. Completamos los valores en la fórmula, entonces la resistencia que es 12 ohmios sobre 2 por pi sobre nuestro
ancho de banda, que es 7 kHz. Eso nos da igual a una bobina de 0.272 Hz, y si lo convertimos a milihertz, son 272. Ya tenemos el valor de la bobina, ahora tenemos que hallar el valor del capacitor. ¿Y cómo lo hacemos? Reemplazando en la siguiente fórmula, hay que despejarse de la siguiente fórmula. La siguiente fórmula nos dice que la frecuencia de resonancia es igual a 1 sobre 2 por pi por la raíz cuadrada del valor de la bobina por el valor del capacitor. Entonces despejamos C. C sería igual a 1 sobre 2 por pi por la frecuencia de resonancia entre el valor de la bobina. Completamos la fórmula, entonces 1 entre 2 por pi por 8.5 kHz, nuestra frecuencia de resonancia, por el valor de la bobina, que ya averiguamos que son 0.272 Hz. Al hacer los cálculos nos da un total de 0,1842411 faradios, y si lo pasamos a milifaradios nos da 184.2411 milifaradios. Una vez hechos estos cálculos, lo que tenemos que hacer es reemplazar los valores en el circuito. Entonces quedaría la bobina, perdón, el capacitor con un valor de 184.24 milifaradios, la bobina con un valor de 272 milihercios y la resistencia con un valor de 12 ohmios. Una vez hecho el circuito teórico, procedemos a ir a Multisim o a la plataforma que usamos para simular y lo simulamos. Aquí ya está simulado. Esta es la curva que da el ancho de banda. Esta es la curva que da, perdón, el pasabandas número 3 al simularlo. Entonces, para saber si lo hicimos correctamente, tenemos que poner este cursor en el valor más alto que nos da. En este caso, da 80.206. Eso lo multiplicamos por 0.707. 80.206 por 0.707. Perdón. Y será igual a 5.80. Entonces hay que desplazar este cursor a 5.80. Entonces lo hacemos. Perdón. 5.80 voltios, milivoltios. Ahí. Y observamos que por ese voltaje pasa una frecuencia de 9.07 Hz. Si nos vamos aquí, a donde tenemos el circuito, observamos que la frecuencia que debe pasar por ahí es de 5 kHz a 12 kHz, así que lo permite. Por lo tanto, eso quiere decir que nuestro circuito quedó bien hecho. Espero que el video sea de utilidad y que puedan entender bien el tema y pueda servir para nuestro trabajo. Gracias.